Vamos a continuar con los temas de problemas de recta, tangente y normal y derivación logarítmica que correspondían a la semana pasada. Para esta semana tendríamos los problemas de tasas de cambio y formas indeterminadas y regla del L'Hopital. Pero lo que hice fue, lo que voy a hacer es primero ver estos y la otra semana terminaríamos lo que serían con esos problemas de tasas de cambio con los temas que ya corresponden a la siguiente semana. Entonces, yo creo que ya la próxima estaríamos al día. Ojalá que así sea, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar hoy con estos temas a ver hasta dónde nos da tiempo de llegar. Ojalá podamos terminarlos todos. Entonces, vamos a comenzar con problemas de recta tangente y recta normal. Lo que tenemos que ver acá es recordar lo siguiente. Yo tengo una curva que me da. Yo a esa curva puedo obtener su recta tangente y su recta normal. No, en Semana Santa no tenemos clases. ¿Ok? Me refería a la siguiente semana, pero del taller. Sí, la próxima semana ya no tendríamos clases. ¿Ok? Problemas de recta tangente y recta normal. Entonces, yo a una curva puedo calcularle su recta tangente y su recta normal. Ahora, ¿cuál es cada una de ellas? Recuerden que la recta tangente es la que interseca en un punto a la curva. Y además de eso, forma el ángulo de 90 grados. No sé si pueden verlo por acá. La recta normal, evidentemente, debe pasar por un punto de la curva, pero lo que hace es que la atraviesa. Y además de eso, es perpendicular a la recta tangente. ¿Ok? Entonces, la tangente interseca en un punto a la curva. Solo en un único punto. Sería esta. La normal, ¿quién es? La recta que interseca la curva, pero no la interseca en cualquier inclinación, no. Una inclinación que particularmente hace que esa recta normal sea perpendicular con la tangente. ¿Ok? Eso debe quedarles claro. Esta es la tangente y esta es la normal. Como esas rectas son perpendiculares, en mate general habíamos visto que si dos rectas son perpendiculares, lo que cumple es esta propiedad, que sus pendientes al multiplicarlas nos da como resultado -1. Entonces, este es un resultado muy importante que tienen que anotar o que tener en cuenta cuando vamos a resolver problemas de recta tangente y normal. Entonces, las pendientes, al multiplicarlas de la normal y de la tangente, debe darnos -1. Ahora, si yo conozco la pendiente de la recta tangente, puedo determinar la de la normal, que pues en realidad se obtiene despejando de esta ecuación. Sería pasar a dividir la de la tangente. Entonces, también tengo otro resultado muy importante, que sería que la pendiente de la normal siempre va a ser -1 dividido entre la pendiente de la recta tangente. Entonces, tengan eso siempre a mano porque es la base de estos ejercicios. ¿Ok? Entonces, eso viéndolo como desde la representación gráfica es lo que más nos interesa. Entonces, ya ahora sí, si yo tengo, digamos, la recta tangente de esa curva, vean que voy a llamarla de esta forma. Es y igual a mx más b. Pero para distinguirla yo le voy a escribir mt para saber que esa es la tangente. ¿Ok? Entonces esta es la recta, la ecuación de la recta tangente. ¿Quién era mt? ¿Quién era la pendiente de la recta tangente? Esto no se les puede olvidar porque lo van a seguir necesitando para otros cursos. Cuando necesitemos la pendiente de la recta tangente a una curva, recuerden que siempre es la derivada de esa curva, en este caso es la función f, evaluada en ese punto de tangencia, en A, ¿ok? Que no se les olvide eso, determinan la primera derivada de la función y evalúan el punto que sería el valor A, que es la coordenada en X de ese punto. Y lo que les mencionaba, siempre se va a cumplir que la pendiente de la tangente por la de la normal siempre debe dar resultado -1. De ahí tengo el otro resultado, que es que la pendiente de la normal se calcula
con esta fórmula, -1 sobre la pendiente de la tangente. Que vean que en realidad pues es hacer esto mismo, porque así es como yo calculo esa pendiente de la tangente. Entonces, estamos bien en esta parte. Estos son los dos resultados más importantes que tenemos que utilizar y entender este dibujo que está por acá. ¿Vamos bien? Pueden utilizar las reacciones o en el chat. Y una consulta. Dime. ¿Verdad que la tangente y la normal son perpendiculares? Sí, exactamente. Son perpendiculares, es decir, que cuando se intersecan, forman un ángulo de 90 grados. Como son perpendiculares, por eso es que cumplen esta condición con sus pendientes. Recuerden que esa es la condición de que dos rectas sean perpendiculares. Multiplico sus pendientes y su resultado me da -1. Sí, Sí, gracias. vamos a hacer estos ejercicios de acá. Vamos con el primero. Vamos a ver la solución. Entonces, siempre, pues, es muy usual que uno se complique mucho al hacer este tipo de problemas, porque ya cuando nos hablan de rectas y si no entendemos lo que les acabo de explicar, pues se nos va a hacer muy difícil comprender lo que me piden. Entonces, siempre vamos a ir por partes. Dice, determine quién la ecuación de la recta tangente a la curva de ecuación, esa que está acá, en el punto 3,3. Y yo digo, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? Entonces voy en orden. Me piden la ecuación de la recta tangente, ¿ok? Entonces yo tengo que tener bien claro qué es lo que me están pidiendo. Entonces, si me piden la ecuación de la recta tangente, yo digo, bueno, me piden la ecuación de una recta. La recta es y igual a mx más b. No se nos puede olvidar, es de mate general. Pero como es la de la recta tangente, voy a indicar específicamente que pues necesito trabajar es con la tangente, ¿ok? Eso es lo que me piden. Dice que la curva, y aquí esta es la información que me dan, la curva, recuerden que ahora, de ahora en adelante vamos a hablar de curvas, pero pues sigue siendo una función, solo que en este caso, vean que podemos ver que no es una función que está totalmente despejada una de las variables. Entonces esa función es o está dada en forma implícita o explícita. Implícita. Vean que es implícita, ¿ok? Entonces, eso tenemos que considerar. Me dan la curva en su forma implícita. Entonces, simplemente ahí la voy a colocar. Ay, se pegó la imagen. Vamos a ver. Listo. Entonces, tengo la curva en su forma implícita. Puede tener, pues, también una explícita, por eso no hay problema. Pero bueno, aquí hacemos el recordatorio de que esta es implícita. Y dice que es el punto, es en esa tangente la necesito en el punto 3,3. ¿Ok? Porque sí, recuerden, si yo tengo una curva, pues es tangente en un punto. Entonces aquí me dicen, sí, es en el punto 3,3. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar la ecuación de una recta? Recuerden que lo que hago yo primero es determinar la pendiente. Y después, ¿qué debo determinar? El B, ¿ok? Entonces, esto es como mate general. Si necesito la ecuación de una recta, bueno, determino su pendiente y determino el valor de B. En este caso, en cálculo, en el caso de mate general, pues básicamente por lo general nos daban 2 puntos y con la formulita de la pendiente ahí la calculábamos. Pero como ya estamos un poquito más grandes, ya en cálculo conocemos otro método. No necesariamente necesito 2 puntos. Con solo conocer uno, yo puedo calcular, y también su derivada, yo puedo calcular esa pendiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino yo la pendiente de la recta tangente? En este caso M. Recuerden que, vean que aquí está, M de T, ¿quién es? La función o la curva evaluada en el punto de tangencia.
Entonces, así es como vamos a determinar esa pendiente. ¿Ok? Entonces, vamos a calcularla. Yo sé que M de T es F' evaluada en A. Recuerden que el A en este caso es este valor de acá, porque ese es el punto de tangencia. Voy a ponerle A, y este es el valor A evaluado en la función. ¿Ok? Es ese punto. Ahora sí, entonces, para determinar ese M de T, primero necesito derivar la función y después evaluar ese punto. Entonces, derivar F. Entonces, vamos a derivar F. Como es una función o una curva en su forma implícita, pues debo derivarla implícitamente. Si fuera explícita, la derivamos normalmente. ¿Ok? Esa es la diferencia. Con respecto a cuál variable debo derivar, X o Y. Cuando no me dicen en función de cuál variable está definida, vamos a asumir que tengo que derivar la función con respecto a X. ¿Ok? Si me dijeran que es una función X definida en términos de Y, pues hago esa derivada. Si no me indican nada, entonces, pues tendría que hacerlo de forma normal. Ayúdeme con esta derivada. Tendríamos que derivar en ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Porque es implícito. Pues vamos a derivar en la izquierda. Ahí, escribí un 0. Y vamos a derivar en la derecha. ¿Ok? ¿Me ayudan con esta derivada de la izquierda? Sería 3x al X a la cuadrado 2 más y Exacto. a la 3 a la y a la 2. 3y a la 2 por por y'. y' igual a 6 6. si aplicamos la regla del producto. Regla del producto, derivada de x es 1. Entonces me queda y más XY'. y'. Así. Sí. Vean que sería x en derivar por la derivada de y. Vamos bien. En ese caso, al derivar el y, no se tendría que poner otra vez y, ¿verdad? Ya, porque ya se está derivando, por así decirlo. Sería Exacto, 1. la derivada de y es 1. Y le indico que es con respecto a x. Sería y'. Gracias. Sí, Gracias. sí lo ven. El 6 lo dejo fuera para no tomar la constante. Vean que en la primera parte la derivada de x es 1 y la segunda sin derivar. Pero yo estoy derivando con respecto a x, entonces no debo agregarle nada más. Vean que es esta sin derivar. Listo. Por la derivada de y. La derivada de y es 1 y como es implícita, indico que es y'. ¿Ok? Implícita y estoy derivando con respecto a x porque no me dicen nada. Si hubiera sido una función que está definida, entonces una función x que está definida a partir de y, ahí sí tengo que cambiar esa derivada. ¿Okay? Ya no sería el y', más bien es el x'. Pero, bueno, de momento estamos así y listo. Pues, como me piden f, la derivada de f, pues estoy determinando el y'. Entonces, varios me estuvieron preguntando un fin de semana porque tal vez aquí ya no sabían cómo despejar el y'. Entonces, siempre, bueno, en este caso voy a hacer la distribución de ese 6, ¿ok? Entonces sería 6y más 6xy'. Ahí nada más distribuimos el 6. Siempre cuando ya llegan a este punto, todos los términos están así, independientes. Vamos a dejar de un lado de la igualdad lo que tenga el y' y del otro lo que no tiene el y'. Entonces, vean que en la izquierda este se queda aquí. Y este voy a pasarlo a la izquierda, porque es el otro que tiene el y'. Como está sumando, lo paso a restar, ¿ok? Ahora, este que no tiene el y' lo dejo en la derecha igual, y este lo voy a pasar a la izquierda, a la derecha, perdón, a restar porque está sumando. Y listo. La idea siempre es, dejo de un lado los y' y del otro lo que no tiene y'. Y ahora sí, a esta expresión voy a tomar la parte de la izquierda y saco el y' a factor común. Siempre se hace ese mismo procedimiento. ¿Ok? Sale el y' a factor común, entonces me queda y' por toda esta expresión. Sí estamos bien acá.
Saco el Y' y listo. ¿Cómo despejo Y'? Pues siempre, también, siempre se aplica que este que queda multiplicando lo paso a dividir. Entonces sería esto dividido entre el 3y a la 2 menos 6x. Y recuerden, ¿qué debo indicar siempre acá? Cuando paso eso a dividir. Que la parte de abajo sea diferente de 0. Exacto. Yo siempre debo hacer esa indicación, que no se les olvide. Más que todo cuando estamos haciendo un ejercicio que debemos entregar y si me revisan el procedimiento. Cuando yo lo estoy haciendo, pues no hace falta porque ya yo lo asumo, o al menos lo tengo presente, pero sí es necesario indicarlo. 3y a la 2 debe ser distinto, 3y a la 2 menos 6x debe ser distinto de 0. Listo. Ya sé quién es Y'. Entonces, vean que la pendiente es la función derivada, pero tengo que evaluarla en A. Vean que A es 3. Entonces, solo eso me falta. Vamos a evaluar 3,3. Entonces sería, voy a escribir aquí que voy a evaluar el 3,3. Entonces, X es 3 y Y es 3. Entonces, en este caso son iguales. 6 por 3. Cuando voy a elevar el cuadrado, siempre les sugiero, si está negativo, colocarlo dentro de paréntesis o que se acostumbren a sustituirlos con paréntesis por aquello de un cambio en el signo, ¿ok? Aquí yo sé que no va a pasar nada, pero sí se los recuerdo para que hagan siempre bien esa sustitución. Y listo, si ustedes colocan eso así como está en la cálculo, ¿cuánto les da? -1, profe. Menos 1. Entonces vean que esta es la pendiente de la recta tangente. Menos 1. Entonces, ¿cómo determino la pendiente de la tangente? Derivo la curva y evalúo en el punto. ¿Ok? Esa es la pendiente. Entonces, vean que ya tengo el valor de M. Me falta el de B. ¿Cómo determino B? Hay varias formas para hacerlo. Viene desde mate general. ¿Cómo determinábamos aquí? Voy a hacerlo de las dos formas. Pues, al final termina siendo lo mismo. Forma 1, la que estamos acostumbrados, es decir, que B es igual a Y menos MX. ¿Cierto? Esa es la que estamos acostumbrados. Entonces, ya yo sé quién es Y, quién es X y acabo de calcular el M. 3 menos, el M es menos 1 por X. El X es 3. Entonces, así puedo calcular el valor de B. Ay, eso nos da 6. 6. Entonces, ese sería el valor de B. Entonces, ya tendría la ecuación de la recta tangente. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, es muy fácil. Y al final termina siendo lo mismo. Ya yo tengo esta expresión acá de este M de T, ya yo lo conozco. El M de T me dio menos 1, entonces esto es menos X. Así es como llevaría en este momento la ecuación de la recta. Pues lo que hago es sustituir aquí los valores que tengo de X y de Y y despejo. Vean que en ambos casos llego a que B es 6. ¿Por qué al final es lo mismo? 6 es igual a B. ¿Por qué al final es lo mismo? Porque recuerden que esta fórmula la fórmula que me dan o que me dieron desde el colegio, mate general, para determinar el B, viene de despejar pues la fórmula del criterio de la ecuación de la recta. Entonces, por eso al final termina siendo lo mismo. ¿Ok? La más directa pues es aplicar la fórmula, ¿verdad? Para no tener que estar despejando. Cualquiera de las dos pues es correcta.
Listo, entonces la ecuación de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente, ya sabemos que esa curva en ese punto es y igual a menos x más 3, ¿cierto? Porque es el mx más b. Sí. No ¿Alguien sería, tiene bueno, alguna sería duda? más 6, ¿no? Sí, más 6, perdón. Que es el b. Ujú. Sí, estamos bien aquí. Sí, profe, de mi parte sí. ¿Ok? Si hay alguien que tiene dudas, indica. Vamos bien. Sí, profe, súper. Vean que ese problema me pedía determinar la pendiente de la tangente, pero yo también podría determinar el de la normal. ¿Qué hago? Pues primero, si este ejercicio está enfocado a pedirme el de la normal, calculo la pendiente de la tangente, sacando la derivada y evaluando el punto, y aplico esa fórmula. La normal era menos 1 sobre m de t. En este caso, m de t era menos 1, entonces la pendiente de la normal es 1. Sí, si me hubieran pedido la normal. Hagamos ese otro. Determinemos la de la normal, para que les quede ahí los dos casos. Este sería el 2. Determinen la ecuación de la recta normal a la curva de esta ecuación en este punto. No voy a determinar todos los datos que tenía anteriormente. Ya yo con el ejercicio anterior llegué a que m de t me dio menos 1. Entonces, primer paso es calcular m de t, ya lo hice. ¿Cómo calculo m de n? ¿Cómo calculo la pendiente de la normal? Ahí. Había una fórmula. ¿Cuál era? Menos 1 sobre La pendiente de la tangente. la pendiente de la tangente. Entonces, eso es. Vamos a hacerlo aquí. Menos 1 sobre menos 1. Y eso me da 1, ¿cierto? Entonces ya tendría la pendiente de la normal. O sea, me faltaría el valor de b. Y ya sabemos cómo determinar el valor de b. Habían dos formas, pero yo siempre uso esta que es la más fácil. B se calcula con y menos mx, ¿cierto? Y menos mx. Entonces yo les digo, bueno, B es, vamos a ver, voy a subir un poquito más. Y, pues va a ser el mismo punto. Recuerden que voy a devolverme acá. La tangente y la normal comparten el mismo punto. Por eso voy a utilizarlo. Entonces aquí sería y es 3 menos m. Vean que es el de la normal, la que yo estoy determinando. Por eso voy a utilizar la pendiente de la normal. Menos el 1 por el 3. En este caso, ¿quién sería? 3 menos 3. 0. Entonces, la ecuación de la recta normal a esa curva en ese punto es y igual a mx más b. Entonces, y igual a x. Porque el m es 1 y el b es 0. No voy a escribir más 0, ¿verdad? Quedaría así. Sí. ¿Tienen dudas? Entonces vean que aquí está en complemento la parte algebraica con la parte gráfica. La algebraica se haría de esta forma y la gráfica
si aparece algo de este tipo, pues sería recordar bien quién es la tangente y cómo es la normal y siempre comparten el mismo punto. -1 es por la normal. Ok, -1 me había dado que era la tangente, la pendiente de la tangente. Ok, este es -1. La normal se calcula con esta fórmula, -1 sobre m de t. -1 sobre, y la pendiente me está dando -1. Al simplificarlo me queda 1. ¿Ok? ¿De dónde se deduce esta fórmula? Ustedes pueden hacerlo de varias formas. De la deducción, ya tengo la formulita, o lo aplican desde acá. Vean, recuerden que en realidad la fórmula de aquí, esta se obtiene de hacer este análisis. Cuando yo los multiplico las pendientes, el resultado es -1. Entonces, ya yo sé que m de t es -1 por m de n. Ahí voy a quitarlo, mejor no lo voy a escribir. -1 por m de n es -1. Entonces despejo el m de n, por eso me queda así. Pasaría a dividir. Entonces, o lo aplican acá y despejan, o de una vez aplican la fórmula. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto a estos dos ejercicios. Vamos con el otro. Dice el 3. Determine la ecuación de la recta paralela a esta. Ocupo una recta que es paralela a esta. Vamos a ver. Paralela a esta. Y además dice que es tangente a la curva que está acá. Esta curva es implícita o explícita. 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 Vean que esta es el tipo de curvas o funciones que hemos venido trabajando en el semestre. Entonces, cuando vamos a derivar esta, su derivada se hace normal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos de nuevo. Me piden la ecuación de una recta. Entonces, necesito algo de la forma y igual a mx más b. Pero me dicen que esta ecuación de esa recta que necesito encontrar es como. Es paralela a esta. ¿Y alguien recuerda de mate general qué pasaba si dos rectas eran paralelas? Creo que tenían la misma pendiente. Exactamente. La pendiente era la misma. ¿Ok? Entonces, eso sí es muy importante que lo recuerden. Dos rectas paralelas y paralelas. Paralelas. Les voy a llamar a una L1 y L2 a la otra. Entonces, cuando voy a hablar de sus pendientes, va a ser M1 y M2. ¿Ok? Entonces, yo tengo dos rectas, L1 y L2. Dos rectas son, vamos a cambiar esto aquí, dos rectas que les voy a llamar L1 y L2 son paralelas, ¿sí? Sus pendientes son iguales. Y eso se representa matemáticamente así. M1 es igual a M2. Entonces, la que yo necesito encontrar, voy a dejar esto por aquí. La que yo necesito encontrar es paralela a esta, ¿ok? Eso quiere decir, ¿qué va a pasar ahí? Si yo sé que es paralela a y igual menos x menos 6. Que la pendiente es -1. La pendiente es -1, exactamente, porque es paralela a esta. Entonces ya yo tengo esto.
esta sería la forma que va a tener esa ecuación, ¿verdad? Sí, estamos bien. Los demás, vamos a ver. Sí, Sí, profe. ok. Además, me dice que tiene que ser tangente a la curva que está acá. Ok, entonces, como es tangente a esa curva, ¿qué puedo deducir? Tangente a f de x igual a esta expresión de acá. ¿Qué puedo decir ahí? Que la derivada es la pendiente. La derivada de la función, exacto, sería la pendiente de la tangente. Entonces, vamos a calcular esa derivada. F' de x, ¿quién es? Vean que es una función normal, es explícita. Entonces, derivamos normal. 2x 2x menos menos 4. 2x menos 4. Sí, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo sé. Pero yo digo, "Ey, pero no tengo ningún punto". Y ahora trabajamos con, con un punto. ¿Qué puedo hacer? No Porque podemos vean igualar que ya, las pendientes porque como son paralelas. exacto. Vean que ya yo tengo la pendiente. Lo que necesito ahora es encontrar es el valor de b. Pero el b es y menos mx. Pero ¿qué pasa? Que yo solo tengo b, no tengo a y ni a x. Entonces, voy a determinarlo desde acá. ¿Ok? Entonces, yo sé que esta es la derivada de la función en x. Recuerden que esta siempre representa la pendiente de la tangente. ¿Ok? Entonces, como decía el compañero, este sería el m de t, pero ya yo sé quién es el m de t, es menos 1 porque son paralelas esas rectas, la que me piden con esta. Entonces, esto es menos 1. Entonces, vean que de aquí, si yo despejo x, pues voy a encontrar el valor en x. ¿Ok? Entonces, si yo despejo aquí, me queda menos 1 más 4 igual a 2x. Es decir, esto me queda 3 medios. X es 3 medios, ¿cierto? Entonces, vean que de aquí ya yo tengo el x. Entonces, voy sustituyendo. Menos m. M es menos 1. Por el x. Ya encontré x, que es 3 medios. Me falta el y. El y se obtiene, pues, evaluando el f aquí. El x en f. ¿Ok? Vean que si yo cambio esto por f de 3 medios, recuerden que esta es la imagen de 3 medios. Entonces sería lo que ando buscando, que es el y. Entonces, ¿cuánto daría 3 medios a la 2 menos 4 por 3 medios más 3? Menos 3/4. Menos 3 cuartos. Entonces, ese es el valor de y que debe ir acá. Menos 3 cuartos. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cuánto da todo esto?
3/4. 3/4 es el valor de B. Entonces ya tengo lo que me estaban pidiendo. La ecuación de la recta que cumple, que es paralela a esta y además es tangente a esta, ¿quién es? Y igual a menos X más B, y B es 3/4. ¿Y listo? Entonces vean que siempre tienen que establecer el juego. Por ejemplo, ya conozco la pendiente de la tangente y tengo una función por donde es en la que es tangente esa recta, entonces si yo calculo su derivada, pues también voy a obtener la pendiente de la tangente. Entonces yo puedo establecer esa igualdad entre el valor que conozco numérico con la función que me está quedando derivada. ¿Ok? Si necesito el punto, despejo el X de ahí y el Y se obtiene evaluándolo en la función, en la curva. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Entonces, esto sería con respecto a problemas con recta normal y tangente. ¿Ok? Entonces, sí tienen que tener bien en cuenta los datos que les dan, lo que les piden, y tratar de hacer estas relaciones que hemos hecho en la tutoría de hoy. Esas son como las que se pueden hacer desde la parte algebraica. ¿Ok? Que hagan esas conclusiones. Vamos ahora a lo que es derivación logarítmica. Derivación logarítmica es en realidad muy algorítmico el procedimiento. Entonces, uno sigue una secuencia lógica cuando está resolviendo el ejercicio, pero igual aquí está como el paso a paso. ¿Cómo tengo que hacer la derivación logarítmica? ¿Alguien sabe cuándo debo utilizar derivación logarítmica? Porque vean que ya vimos derivadas normales, las implícitas, y ya ahora voy con logarítmica. Pero hay alguno de ustedes, porque a veces uno nada más, el profesor le explica y le aplica lo que él le dice, pero después no sabe ni para qué sirve. ¿Alguien sabe cuándo y por qué tengo que saber elegir en cuál método de derivación me sirve para derivar ciertas funciones? Hasta el momento ya llevaríamos 3 con la logaritmo. ¿Alguien sabría decir esa respuesta? Profe, perdón, ¿cuándo? ¿Cuál es la pregunta? Tengo hasta el momento 3 métodos de derivación. Pero hay algunos, pueden haber algunos que sí entiendan por qué y cuándo se tienen que usar. Pero a veces ya cuando se nos acumulan temas, en este caso de derivadas, ya se nos hace así como algo en la cabeza y tal vez ya luego no sabemos cuándo tenemos que aplicar la derivación normal, cuándo sé que tengo que derivar implícitamente, cuándo tengo que aplicar derivación logarítmica. ¿Cuándo derivo normal? ¿Cuándo derivo normal? Cuando quiero una recta tangente, profe, como una recta de como los datos de la función, algo así, ¿no? Vamos a ver, hasta el momento conozco 3 formas de derivar, o 3 tipos de derivadas. Cuando ya está despejada, profe. Exacto. Tengo la derivación normal, la primera que vimos, cuando empezamos a ver el tema de derivadas, que les entré en el primer parcial. Voy a ponerlo entre comillas, normal. En realidad no es que sea normal, es que esa forma de derivar es cuando la función es explícita. O sea, voy a escribir aquí como un ejemplo de función explícita. Recuerden que son las funciones que dependen de una única variable y su variable dependiente está totalmente despejada. ¿Ok? Esta es una. Y igual a e a la x más 3, por ejemplo. Son funciones explícitas. Tengo la variable dependiente despejada y la independiente está al otro lado,
pero yo puedo utilizar las reglas que estaban en la tablita. Puedo usar las reglas de derivadas, así a la libre, ¿ok? La otra es la derivación implícita. ¿Cuándo puedo yo utilizar derivación implícita? Cuando la función es implícita. A veces suena obvio, pero a veces no lo vemos bien en el momento. Cuando la función es implícita, como la que trabajamos ahora. Cuando era implícita. Cuando la variable dependiente no se puede despejar tan fácilmente. A veces sí se puede despejar, pero el despeje es un poquito complicado a veces. Por ejemplo, x a la 2, y a la 3, más x igual a 0 o igual a esto, ¿ok? Esas son funciones implícitas. Y la que vamos a ver es la derivación logarítmica. Esta cuando la utilizo, a ver si alguien se acuerda. Logarítmica. Cuando hay muchas multiplicaciones y divisiones. Y además de eso, un tipo de función donde puedo aplicar la derivación logarítmica muy común, de hecho, es que ustedes tengan una función y esa función está elevada a otra función. Y para esto no hay reglas, ¿ok? Para eso no hay una regla derivada. Porque si alguien va a decir que esto es a la x, eso es falso, porque eso es una función, no es una constante. ¿Ok? Entonces aquí yo no puedo utilizar estas reglas normales. Sí. Entonces casi que eso es como el tip para determinar cuando utilizo la derivación logarítmica. Entonces, voy a ir resolviendo o a explicarles cómo es que se resuelve este tipo de derivadas. ¿Ok? Entonces, esos son los pasos. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Ese es el paso número 1. Aplico propiedades de logaritmos. Y ahorita vamos a verlo en el ejemplo, no voy a enfatizar tanto aquí. Derivamos por separados los dos miembros de la ecuación, recordando que y es una función compuesta, entonces tengo que derivarle con respecto a y'. Despejo el y' y hago operaciones en el segundo miembro para simplificar. Y al final sustituyo el valor y por el valor dado en la ecuación original. Esto lo hice así como que muy rápido porque me interesa verlo directamente desde el ejemplo. Porque en matemáticas explicar así está muy complicado. Entonces, vamos a ver desde el ejemplo. Necesito encontrar y'. Y y es esta función. Entonces, ¿qué puedo ver? Como la compañera dijo, pues hay varias multiplicaciones. Entonces, tal vez se juntan muchas y yo no puedo estar ahí aplicando regla del producto, ¿verdad? Porque si ustedes pueden ver acá, si yo tuviera más multiplicaciones, imagínense la cantidad de regla del producto que debería aplicar. Y además de eso, vean que tengo una función elevado a otra función. ¿Ok? Entonces, esto es una clave para determinar que si yo necesito la derivada de esta función, debo utilizar derivación logarítmica. Paso número 1. Aplico el logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Entonces quedaría acá el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de toda esta expresión. ¿Ok? Ese es el primer paso. Paso número 2. Aplico propiedades del logaritmo. ¿Cuáles son las más comunes que se tienen que utilizar? Estas que están acá son indispensables. Si tengo una multiplicación de dos expresiones dentro de un logaritmo, recuerden que yo puedo separarlo con la suma de cada uno de esos logaritmos. Esa es la que aplicamos acá. Voy a bajar esto más. Vean que tengo logaritmo natural de esto por todo esto. Entonces, ese es el siguiente paso. Ir aplicando esas propiedades en el lado derecho de la igualdad. Entonces, vean que esto es logaritmo natural de esto más el logaritmo natural de esto. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? Pero yo tengo una duda, ¿por qué no bajo esa U, por así decirlo, con propiedades de los logaritmos?
porque lo voy a hacer en el siguiente paso, para no mezclar. Ustedes sí lo pueden hacer de una vez, pero es como para que vayan viendo todas las propiedades que se aplican. Pero aquí el más inmediato es separar esto de una suma de logaritmos, ¿ok? Ahora sí, la idea es seguir viendo porque pues sí, lo ideal es quitar ese exponente. Entonces, aquí, ¿qué otra propiedad observo? Recuerden que cuando yo tengo el logaritmo natural de x a algún valor, yo puedo bajar ese exponente a multiplicar al logaritmo, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a aplicar acá. Si yo hago esa propiedad, sería u por logaritmo natural de arcotangente de u. ¿Está bien? Bajé este exponente acá, propiedad de logaritmo. ¿Y ahora qué hago? Vean que ya aquí ese es el segundo paso, aplicar propiedades de logaritmos. En este caso, ya sea utilizar la de la multiplicación y aquí también pasando la función del exponente, multiplicar el logaritmo del segundo miembro. Sería utilizando este. Paso número 3, derivar por separado a ambos miembros de la ecuación. ¿Ok? Teniendo en cuenta que y del primer miembro es una función compuesta y por lo tanto tengo que multiplicar y'. Entonces, la derivada de la izquierda siempre es la misma. Logaritmo natural de y es 1 sobre y. 1 sobre y por Y prima. Prima. por y'. O lo mismo que esto es y' sobre y. ¿Sí? Eso es lo de la izquierda. Ahora derivo lo de la derecha. ¿Cuál es la derivada de esto? Ya aquí uso las reglas del logaritmo en derivación. Eso era 1 sobre u a la 2 más 1 por Por 2u. la derivada de lo que está adentro, que sería 2u. Muy bien. Más. Y en esta derivada tengo que aplicar regla del producto, ¿cierto? Porque es una función por esta otra. Entonces, vean que ahí sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar. La derivada de u es 1. Entonces me queda la otra sin derivar, nada más. Logaritmo natural de arcotangente de u. Listo. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces aquí es la derivada del logaritmo natural. Vean que aquí es regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre arcotangente de u. Por, y ya derivé el logaritmo, me queda derivar arcotangente. ¿Cuál es la derivada de arcotangente de u? 1 sobre U al cuadrado más 1. u al cuadrado más 1 o 1 más u al cuadrado. Cualquiera de las dos. Sí. 1 más u al cuadrado. ¿Está bien? Y todo esto voy a simplificarlo. Entonces, vean que aquí tengo que hacer esa multiplicación. Eso recuerden que es como una multiplicación de fracciones. A veces esto se les dificulta verlo. 1 por 2u. Bueno, voy a hacer eso aquí y en el otro hago la multiplicación. Vean que esas son fracciones. Aquí también hay 1. Ahora sí. Voy en el otro paso a hacer la multiplicación. Recuerden que se multiplica en línea recta, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Aplica lo mismo para estas. Entonces sería 1 por 2u es 2u sobre u a la 2 más 1 por 1, u a la 2 más 1. Listo. Más esto, más, y hago esta multiplicación. U por 1 por 1 es 1. Sobre 1 por esto, es arcotangente de u por 1 más u a la 2. Sí.
Y ya, yo no voy a simplificar más, voy a dejarlo hasta ahí. ¿Cuál es el último paso? Vean que me piden y'. Entonces, despejo y'. Vean que siguiendo los pasos dice despejar y'. Ok, ya derivé por separado. Si puedo simplifico, si no lo dejan así. Despejo y'. Vamos a ver, despejo y'. Despejo y' sería pasar el y a multiplicar al otro lado. Entonces sería y' es igual a y por todo esto. Y por todo esto. ¿Y quién es y? Vean que y desde el inicio me decían que era este de acá. Entonces lo sustituyo. Siempre se hace esa sustitución. Pasan el y a multiplicar, pero todo tiene que quedar en términos del y' y el u. Entonces y es esto. Sí. Si gustan, distribuyen eso y cancelan lo que tenga que cancelar. Si gustan, lo dejan hasta ahí. Yo siempre lo dejo hasta ahí. Vean que si ustedes distribuyen este acá, en este se cancela el u a la 2 más 1. Aquí no se cancela nada. Y aquí se cancela s u a la 2 más 1. ¿Ok? Pero yo lo dejo hasta aquí. ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. No, mentira. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Sí. Voy a darles aquí que esta es la multiplicación de fracciones. Todavía tienen tiempo de preguntar. Si es mucho procedimiento algebraico, ¿verdad? Que hay que ir haciendo aquí. Bueno, hay que ver. Hagan ustedes esta de acá. Determine y', si y es esto. Y hacemos como la semana pasada, que me lo enviaron por WhatsApp. Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande. No sé si ocupan los pasos. Voy a subir un toquecito. Vamos a ver. Me avisas para poder bajar. Listo. Voy a pasarles los pasos en caso de que todavía no sea así tan evidente. Igual esas propiedades, no sé cuál de ellas van a necesitar, pero las voy a dejar ahí. Ok. Bueno, tómense el tiempo que necesiten. Aquí voy a estar, voy a dejar de grabar. Ok. Aplico el logaritmo natural en ambos lados. Bajo el coseno aplicando la propiedad de logaritmos. Y ahora sí, cuando ya no hay más propiedades de logaritmos que tengo que aplicar, entonces, ¿qué hago? Desarrollar el producto que está entre esas dos opciones. Derivo lo de la izquierda y derivo lo de la derecha. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 entre y por y'. O si quieren siempre de una vez, dicen que esto es y' sobre y. ¿Ok? Voy a dejarlo así. Y ahora, derivo lo de la derecha. Vean que aquí hay una multiplicación. Entonces, tengo que aplicar ¿cuál regla? La del Producto, profe. Producto. producto. Entonces, derivo la primera, derivo coseno y eso es menos n de x. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y listo. Siguiente paso. Bueno, voy a simplificar esta expresión acá. Si quieren lo hacen, si no, no es necesario.
vean que aquí me quedaría el y' sobre y. Y' sobre y. Y aquí, vean que esto no tengo nada que hacer, pero aquí hay una multiplicación de dos fracciones. Entonces, mucho cuidado porque esa multiplicación solamente se hace con este de acá. Y recuerden que aquí, para hacer esa multiplicación, se hace en línea recta. Entonces multiplico numerador con denominador y denominador con denominador. Si hago esa multiplicación, es un paso adicional que no siempre tienen que hacer. Si gustan lo dejan como estaba. Algunos de hecho lo dejaron así como está aquí. Entonces sería coseno de x por 1 es coseno de x sobre 1 por x es x. Entonces, si lo simplificaron, debería quedarles así. Si no, les queda así. Y el último paso siempre es pasar el y a multiplicar al otro lado de la igualdad. Pero ese y multiplica a toda la expresión. Algunos nada más lo escribían así. Ya con la equivalencia de y. Pero lo dejaban así. Y no. Recuerden que el y multiplica a todo lo que está en el otro lado. Por eso queda el paréntesis. Si gustan lo dejan en la izquierda, lo pasan a multiplicar aquí a la derecha, es lo mismo. ¿Ok? Y ahora sí, nada más hacemos ese cambio que y es x al coseno de x. Vean que y es x a la coseno de x. Y listo. Ese sería y', que era lo que me estaban pidiendo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo está claro? Hasta el momento todo claro. Perfecto. Entonces, así es como vamos a aplicar derivación logarítmica. ¿Ok? Siempre al final no se les olvide pasar este a multiplicar. Ay, ahora alguno de ustedes me preguntó si esto lo podía cambiar por 1. Pero no, porque como estoy simplificando expresiones algebraicas, a veces se nos confunden esas cosas. Eso no es 1. Eso era si estoy calculando el límite de esta función. ¿Ok? Por cualquier cosa. Pues así quedaría. Ahora sí. Vamos a ver regla del L'Hopital y algunas formas indeterminadas. Entonces, cálculo es muy bonito, pero ya pasamos la parte complicada. De aquí en adelante, si ustedes saben derivar, espero que ya sepan hacerlo. Si no se saben las reglas, al menos que sepan aplicarlas si las tienen a mano. Entonces, este tema va a ser muy fácil para que le saquen el mayor provecho posible. Pero antes de verlo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Entonces, voy a pausar la grabación para pasar lista y continuamos con este tema. ¿Okay? Pues habían varios métodos. Entonces, ya con L'Hopital es como cuando uno empieza a ver salir el sol de nuevo. En caso de que se les haya ejecutado sus límites. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a ver distintas formas indeterminadas y cómo utilizar regla del L'Hopital para poder calcular los límites, sin necesidad de hacer tanto procedimiento algebraico como para el primer parcial. De ahora en adelante, cada vez que les pidan calcular un límite, la primera opción es tratar de ver si se puede usar L'Hopital, ¿verdad? Ya no se van a ir a los métodos de antes. Sí se puede, pero la idea es evaluarles que apliquen L'Hopital, ¿ok? Entonces, lo que tienen que considerar es lo siguiente. Si ustedes tienen que calcular el límite de un cociente de funciones, una división de funciones, ustedes solo van a poder aplicar L'Hopital si tiene ese límite la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ya sea que estén los uno negativo y que otro les haya quedado positivo. La idea es que sea un infinito sobre otro infinito. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el L'Hopital? En algo muy simple. Si ustedes tienen que calcular ese límite y tiene esa forma indeterminada, pues lo único que hacen es calcular el límite ¿de quién? De ahora
la división de las respectivas derivadas de las funciones. Y listo. Entonces, mucho cuidado. Evalúo. Tengo forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, calculo las derivadas de las funciones. Si ustedes calculan esas derivadas, repiten el proceso. Evalúan y ahora, si les da un valor, pues ese es el límite. Si lograron calcularlo. Si vuelve a quedar una forma indeterminada, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, no se asusten, vuelven a aplicar L'Hopital y así sucesivamente hasta poder llegar a una respuesta. Ustedes pueden aplicar L'Hopital las veces que quieran, siempre y cuando tengan la forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular estos límites. Entonces, aquí, sin miedo, ¿ok? Nada más es ver si hay forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y a partir de ahí, pues aplicaríamos L'Hopital. Entonces vamos a hacer la solución de este ejercicio A. Paso número 1 siempre va a ser evaluar, ¿verdad? Esa no se nos puede olvidar. ¿Ok? Entonces si yo evalúo, ya aquí tengo que considerar, en este caso, vean que es exponencial. Voy a traerme la grafiquita de la exponencial. Recuerden, si hay exponenciales o logarítmicas, usen la gráfica o las propiedades. Voy a buscar aquí la de la exponencial. Yo siempre se me hace más fácil viendo la gráfica y si es creciente o decreciente y con eso me guío con el límite. Si no, pues entonces busco la tablita de límites que habíamos visto en la sesión, no recuerdo qué número, pero era donde habíamos visto estos que eran exponenciales. Entonces voy a copiar la tabla y ya los comparto. La tabla, la gráfica. Esta está muy... Vamos a buscar otra. Díganme un segundito. ¿Qué se les hace más fácil? ¿Las propiedades o viendo la gráfica de la exponencial? A mí me gusta también ver más la gráfica. Es más A mí rápido, también, ¿verdad? porque en el examen prácticamente que a veces vienen así, entonces Sí, vienen ya con agarrando el gráfica. volado. Sí, para ya que se vayan acostumbrando. Ahora sí, voy a compartir. Ok, entonces yo sé que tengo que calcular el límite de la de arriba sobre el límite de la de abajo, entonces se evalúan por aparte, ¿verdad? Al evaluar, cuando se evalúa, vean que aquí me piden el límite de la exponencial, creciente o decreciente. La parte de arriba. Vean que la base es E. ¿Es mayor que 1 o está entre 0 y 1? ¿Cuánto nos da E? ¿Quién es E? ¿Están ahí? Es mayor que 1, profe. Es creciente. Es mayor que 1, exactamente. Eso es lo que tienen que identificar. Si la base es mayor que 1 o entre 0 y 1. Entonces, en este caso, es mayor que 1. Entonces, es la creciente. Entonces, solo me voy a enfocar en la que está en azul. ¿Ok? Dice que cuál es el límite de esta función cuando x tiende a más infinito. Vean hacia dónde se va la función. Hacia Hacia más infinito. más infinito. Entonces, e a la 3x es más infinito. ¿Ok? Entonces, cuando yo evalúo, eso me da infinito. ¿Y cuál es el límite de infinito a la 3? ¿Cuánto es infinito a la 3? Porque ya ahí estaría evaluando. Infinito, ¿cierto? Infinito a la 3 es infinito positivo. Entonces, es una forma indeterminada y infinito sobre infinito. Entonces, como es una forma indeterminada, ya yo no me voy a ir a hacer procedimientos algebraicos muy largos para poder calcular ese límite, ¿no? Voy a aplicar la regla del L'Hopital y listo. ¿Ok? ¿Qué me dice el L'Hopital? Bueno, me dice, tome la función, voy a dejar esto aquí, para que les quede
Ahí. Voy a dejarlo ahí. Y voy a dejarlo en ese color. ¿Qué me dice L'Hopital? Pues derive la función de arriba, derive la de abajo y evalúe de nuevo. ¿Ok? Entonces, si yo derivo la expresión e a la 3x, ¿qué obtengo? Es la 3x por 3. E a la 3x por 3 o 3 por e a la 3x. ¿Y la derivada de x a la 3 es? 3x cuadrado. 3x cuadrado. ¿Ok? Si yo evalúo aquí, vean, ya aquí apliqué el L'Hopital. Entonces, cuando ustedes aplican el L'Hopital, sí es importante que no sé cómo lo trabajan sus profesores. Yo escribo LH cuando coloqué el igual, cuando voy bajando ahí el igual, para saber que eso es igual, pero porque usé el L'Hopital. Sí, aquí lo escribo yo. Vamos a ver. Yo escribo el igual, pero escribo que apliqué el L'Hopital. Sí. Pues yo apliqué el L'Hopital y me queda esto. Y de nuevo evaluamos. ¿Qué obtengo si yo evalúo ahí ese límite? Este me da infinito. Ya lo calculé antes. Por 3. Infinito por 3. Infinito. Infinito. Y abajo, ¿qué me queda? 3 por infinito es la 2. Infinito también. Sí. Esto me da infinito por 3. Sigue siendo infinito. Recuerden esas propiedades que aplicábamos. Ahora sí, puedo volver a aplicar L'Hopital porque esta es una fórmula determinada que me permite calcular L'Hopital. Entonces, le voy a calcular de nuevo la derivada a esta función que me quedó. ¿Ok? ¿Cuál sería la derivada de esta función? Profe, Dime. ahí se hubieran podido cancelar los 3, ¿verdad? Igual. Sí, también cancelan los 3 o los dejan ahí. Si los cancelan, no les va a alterar al final el resultado. Los cancelan. Voy a cancelarlos. Si se cancelan, sigue siendo infinito sobre infinito. Sí. Y ahora, cuando yo calculo esa derivada, si gustan, lo dejan con los 3 o sin el 3, no hay problema. ¿Cuál es la derivada de e a la 3x? Trece a la 3x. 3e a la 3x. Y la derivada de x a la 2. Dejarlo así. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? 2x. X. Ajá. Y aplico de nuevo, evalúo. Vean que la idea es aplicar L'Hopital y evaluar para poder calcular el límite. Pero aquí yo vuelvo a evaluar y de nuevo es una forma indeterminada. Infinito sobre infinito. Y adivinen qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer si de nuevo es una forma indeterminada de ese tipo? Otra vez L'Hopital, ¿cierto? Vean que aquí pues ya no se pueden cancelar. Si aplico L'Hopital aquí, ¿cuánto me da? 3 por 3e a la 3x. Y abajo me queda 2. De nuevo aplicando L'Hopital. Entonces, como ya apliqué L'Hopital, voy a calcular este límite. Si yo evalúo, esto me queda. ¿Cuánto? ¿Cuánto me queda el numerador? 3 Infinito. por infinito, infinito. Y abajo me queda 2, el límite de 2, ¿verdad? Infinito sobre 2 es infinito. Entonces, este límite da infinito. Positivo. Sí. ¿Alguien se quedó perdido en algún paso? Pues si fuera sido
al revés, digamos, 2 sobre infinito. Eso Igual. es 0. Ah, sí, pero es que Porque tenía eso esa es, duda. ¿perdón? Ah, No, tenías es que esa duda. sí, es que me salió Sí, un ejercicio y decía que una constante sobre infinito tendía a 0, es pero 0. como lo hizo así, entonces me confundí, pero Así. no, ya. Sí. Sí, igual seguimos aplicando esas propiedades. Infinito sobre 0, infinito, constante sobre infinito es 0. Infinito sobre un número es infinito, pero recuerden que si esto es, por ejemplo, menos 2, hay que aplicar las propiedades, ¿verdad? Entonces sí es importante tener en cuenta esos signos. Ok, aquí como era 2, me queda más infinito. Recuerden, cuando no sale el más delante del infinito, asumimos que es positivo también. ¿Ok? Sí. Vean que esta era 3 por 3, 9. 9 por infinito es infinito. Sobre, y este límite es 2. Recuerden que estos límites se evalúan por aparte. El del numerador sobre el que me dé el del denominador. ¿Está bien? Entonces vean que no importa la función, si la forma indeterminada es infinito sobre infinito, 0 sobre 0, puedo seguir utilizando el L'Hopital hasta reducir la expresión a una que yo sí pueda calcular. ¿Ok? Vamos con esta. Vean que ya aquí hay una trigonométrica. Esta es la B. Esta es trigonométrica, ya no voy a ir a aplicar aquel montón de propiedades trigonométricas, ¿no? Ya estamos viendo el L'Hopital. Entonces voy a evaluar, primer paso. Si yo evalúo acá, tengo que aplicar sen de 3 por 0. Vean que al evaluar 0, vean que x tiende a 0. Entonces aquí me queda 3 por 0 sobre sen de 4 por 0. Voy a tratar de hacer aquí todos los pasos. Sen de 3 por 0, eso es sen de 0, ¿cierto? Sen de 0 sobre sen de 0. Y sen de 0 es 0. Entonces esto es 0 sobre 0. Entonces vean que eso es una forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces, yo como tengo esa forma indeterminada, puedo aplicar L'Hopital a esa función. ¿Qué significa aplicar L'Hopital a este límite? Voy a traerme esto porque voy a decir que voy a aplicar L'Hopital. Si yo aplico L'Hopital, voy a agregar aquí el igual. Voy a aplicar L'Hopital. ¿Ok? Si yo aplico L'Hopital, ¿qué obtengo? Sería mantener el límite, pero derivo lo de arriba sobre la derivada del denominador. Entonces, ahí. Cuando yo aplico aquí L'Hopital, debería calcular esta derivada. ¿Cuál es la derivada de sen de 3x? Coseno de 3x por 3. Exacto. 3 por coseno de 3x. Sí. Y la de abajo es 4 por coseno de 4x. Entonces vean lo importante de saber derivar. ¿Ok? Y evalúo. Cuando aplico L'Hopital, después evalúo. Si yo evalúo acá, ese límite sería, vamos a dejar un espacio ahí, ese límite, ¿qué sería? 3 por coseno de 0, ¿cierto? Porque ya estoy evaluando el x igual 0. ¿Ok? ¿Sobre qué? Sobre 4 por coseno de quién? De 0. Y eso es coseno de 0, si lo colocan en la cálculo, recuerden que eso es 1. 3 por 1, 3 sobre 4 por 1, 4. Ese límite entonces me da 3/4, sin necesidad de hacer ese montón de propiedades que hacíamos antes. ¿Está bien? Voy a agregar aquí que esos cosenos dan 1. 3 por 1 sobre 4 por 1. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Está más fácil usando el L'Hopital, ¿verdad? Mucho más, profe. Sí.
todo lo que tuvimos que pasar para llegar al óptimo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Este sería el C. Vamos a ver qué nos queda acá. Vamos a seguir aquí. Primer paso, evaluar, ¿verdad? Entonces, si evalúo 0, esto sería 0 menos tangente de 0 sobre 0 menos sen de 0. ¿Cuánto da eso? Si evaluamos. Nos da 0 sobre 0. 0 sobre 0, ¿verdad? 0 menos tangente de 0 sobre 0 menos sen de 0 es una cálculo. No se puede escribir así completo en la cálculo, ¿verdad? Porque no lo calcula, es una forma indeterminada. 0 menos esto da 0, es 0. Sobre 0 menos 0 es 0. Entonces, eso es una forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces, puedo aplicar L'Hopital y la vida es color de rosa, como dice, usando L'Hopital. Entonces, voy a aplicar L'Hopital acá, ¿ok? Voy a traer esto y voy a aplicar L'Hopital. Si aplico L'Hopital, tendría que derivar el de arriba y el de abajo por acá. Entonces, si yo hago esa derivada, vamos a ver qué nos quedaría. La derivada de x es 1, menos, ¿cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x, sobre, ¿cuál es la derivada de x? 1, menos, la derivada de sen, coseno de x. Listo, ya apliqué el L'Hopital, ahora voy a evaluar. Evalúo el 0. Si evalúo, recuerden que ya no hay que copiar el límite. ¿Ok? Cuando evaluamos, dejamos el límite de lado. Sería 0 aquí y 0 aquí. ¿Eso cuánto me da? Cero sobre 0 porque las dos dan 1. Exacto. Secante al cuadrado de 0 es 1 y coseno de 0 es 1. Entonces, 1 menos 1 es 0 sobre 1 menos 1, 0. De nuevo, la forma indeterminada. Entonces, pues no importa. Tomo la función del límite y aplico L'Hopital. Entonces, voy a aplicar L'Hopital de nuevo. Si aplicamos L'Hopital, la derivada de esta expresión sería, la derivada de 1 es 0, ¿verdad? Voy a escribirla, no importa, 0 menos. Voy a derivar secante al cuadrado de x. Vean que aquí es donde estoy yo trabajando, porque aquí es donde evalúo. Sería 2, regla de la cadena, por secante de x. ¿Y cuál es la derivada de la secante? Secante de x por tangente de x. Secante de x por tangente de x. Listo, ya derivé lo de arriba. Sobre la derivada de lo de abajo. La derivada de x menos sen de x sería. Es de 1 menos coseno de x. La derivada de 1 es 0. Menos. La derivada de coseno. Menos seno. Menos sen de x. Entonces, cuidado con los signos. Menos y el coseno me da menos sen. Y evaluamos. No hace falta que hagan ahí la simplificación. Pueden ir evaluando. Si evaluamos toda esta expresión en x0, nos daría 0 menos 2 por secante de 0 por secante de 0 por tangente de 0. ¿Cuánto da eso? Recuerden, esto escribe de una forma y luego el otro, porque si no, si lo hacen en la cálculo, no les va a dar nunca el resultado. Se hacen por aparte. ¿Cuánto nos da eso?
0 sobre 0 otra vez. Sí, Sí, profe. ok, entonces, ni modo, volvemos a aplicar L'Hopital. Vean que la que obtuve fue esta, cuando apliqué L'Hopital, nada más que no está simplificada. Voy a traérmela para acá, pero como voy a usar L'Hopital, la voy a simplificar. Esto lo quito, este menos con menos es más, y vean que secante por secante, en realidad es secante al cuadrado, entonces voy a dejarla así, así se veía totalmente simplificada. Voy a escribir aquí secante al cuadrado de x, ¿ok? Vamos a aplicarle el L'Hopital a esta. Vean que esa es la misma que está acá, solo que le quité los ceros, que no, y simplifiqué lo que podía simplificar. Si yo aplico el L'Hopital a esta, tendría que derivarlo. Entonces, derivo el de arriba y el de abajo. Si derivo lo de arriba, hay que aplicarle regla del producto. Si alguien gusta, pues también puede sacar esa constante aquí. Recuerden que son propiedades de límites y son válidas. ¿Ok? La derivada de secante, vean que aquí hay que aplicar regla del producto. Entonces, la derivada de secante al cuadrado es 2 por secante de x. Y la derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. Esa es la derivada de la primera. Por la segunda sin derivar. ¿Ok? Por tangente de x. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x. Y la derivada de sen. Coseno de x. Evaluemos acá. Todo aquí arriba nos va a dar 0, ¿cierto? Y abajo nos da 1. Coseno de 0 es 1. Todos estos recuerden que secante de 0 y tangente de 0 es 0. Entonces todo eso al sumar ceros va a ser 0. Entonces nos está quedando, cuando yo ya voy a evaluar, esto nos queda menos 2 por lo que me da el límite. Ese límite es 0 arriba y 1 abajo. Esto es 0 también. 0 por menos 2, todo eso va a 0. Sí. Menos 2 por 0 sobre 1 es 0. ¿Está bien? Recuerden que esto es 0. 0 sobre 1 es 0. Menos 2 por 0 es 0. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? ¿Por qué un menos 2 en el límite? Porque yo saqué este menos 2 del límite. Recuerden que yo podía sacar la constante un límite para no estarla arrastrando con la función, si no fuera. ¿Ok? Ahora, si yo lo hubiera dejado aquí dentro, pues cuando yo derivo, tengo que tener en cuenta que ese menos 2, cuando voy a derivar eso de ahí arriba, me quedaría menos 2 por la derivada de todo eso. Entonces al final es lo mismo. Entonces puede ser así y quito este de afuera. ¿Ok? No sé si ya te quedó claro. Yo lo saqué para no escribirlo aquí dentro, para que no se haga tanto. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, nos falta de ver, bueno, esto lo haríamos en la siguiente sesión. Recuerden que la próxima semana no hay clases porque es Semana Santa. Tendríamos que ver producto indeterminado,
porque ya nos vamos a encontrar con otras formas determinadas. Y L'Hopital solo sirve para 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, si hay otras formas indeterminadas, si generan un producto indeterminado, hay que hacer algún cambio para poder generar la que necesito para aplicar L'Hopital, ¿ok? Entonces, siempre se hacen estos cambios, pero ya se lo veremos después, ¿ok? Y lo mismo, si hay una diferencia indeterminada, son las infinito menos infinito. Entonces, cuando sucede esto, hay que hacer algún tipo de transformación para poder generar las formas indeterminadas del L'Hopital. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Aquí no puedo aplicar L'Hopital, ¿verdad? Porque el evaluar aquí esto es infinito menos infinito y L'Hopital no aplica para esas formas indeterminadas. Entonces, esa sería, y la última es la de potencias indeterminadas. Entonces, ya eso lo vamos a ver más adelante. Cómo calcular 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 a la infinito, que son formas indeterminadas. Que estas sí son un poquito más nuevas porque estas no hemos trabajado cuando hacemos esa evaluación. Entonces, queda pendiente este tema con problemas de... Voy a dejar de grabar.